¿Qué estarías dispuesto a hacer para liberar a tu pueblo? ¿Mentir? ¿Matar? ¿Traicionar a tu propia sangre? Durante siglos, la historia de África ha sido escrita con tinta de conquista, resistencia y sangre. Pero hay una figura que destaca no solo por su inteligencia y valentía, sino por el terror que inspiró en sus enemigos y en sus aliados. Una mujer que nació esclava y terminó reinando sobre un imperio a fuerza de pactos, asesinatos y alianzas impensables. Su nombre era Njinga, reina de Ndongo y Matamba, libertadora para algunos, despiadada verduga para otros. Su legado está marcado por una paradoja cruel. En su lucha por salvar a su pueblo de la esclavitud, no dudó en esclavizar a los suyos. Una de sus decisiones más infames fue, según relatan cronistas portugueses, ejecutar a toda la nobleza local que no le juró fidelidad. No hubo juicio, no hubo piedad, solo cuerpos amontonados a los pies del trono, como advertencia viva de que el poder no se hereda, se toma. Pero, ¿cómo llegó una mujer esclava a convertirse en una reina temida incluso por los grandes imperios europeos? Para entenderlo, hay que retroceder hasta las raíces del reino de Ndongo, en la actual Angola, en el corazón del siglo XVII. Allí, la tierra no solo estaba dividida por ríos y selvas, sino por la codicia portuguesa, las luchas internas de poder y una sociedad patriarcal que no concebía el dominio de una mujer, hasta que Njinga llegó. Nacida alrededor de 1583, hija del rey Ngola Kiluanji Kia Samba, Njinga fue entrenada desde joven no como princesa, sino como diplomática y estratega. Dominaba varios idiomas, incluida la lengua de los portugueses, y desde muy temprano demostró que tenía algo más que sangre real. Tenía ambición. Su nombre significa la que se tuerce, haciendo referencia al cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello al nacer, un presagio que, según los augurios, indicaba una vida llena de giros inesperados. No se equivocaban. En su juventud, fue enviada como embajadora ante los portugueses para negociar la liberación de su pueblo, víctima del comercio esclavista europeo. Fue allí, en una sala de mármol, donde el gobernador portugués cometió su primer error. No le ofreció asiento. Njinga, sin pestañear, ordenó a una sirvienta que se arrodillara para que ella se sentara sobre su espalda. Una imagen poderosa, un mensaje claro y una metáfora cruel del camino que seguiría. Pese a ser mujer, Njinga no se limitó a la diplomacia. Tras la muerte de su hermano, el rey, Njinga tomó el poder, pero no por sucesión, sino por sangre. Las crónicas locales hablan de un asesinato frío y meticuloso. Otros sostienen que lo empujó al suicidio al manipular a su círculo más íntimo. Lo cierto es que, tras su muerte, ella se autoproclamó reina. Pero los desafíos eran muchos. Su reino estaba fragmentado, sus enemigos internos no la aceptaban por su género, y los portugueses avanzaban con el crucifijo en una mano y el mosquete en la otra. Njinga entendió que no bastaba con reinar, debía aterrorizar, convertirse en una leyenda viviente, y lo logró. La mujer que una vez usó a una esclava como trono, se convirtió en la reina que masacró a su propia nobleza para consolidar su poder. El palacio real de Matamba se llenó de sangre y gritos silenciados. Aquel día, no solo murieron decenas de nobles, murió el viejo orden, murió el miedo a desafiar la tradición. Nació una reina con hambre de eternidad, pero Njinga no se detuvo ahí. Ese episodio fue solo el inicio de una serie de eventos oscuros que la convirtieron en un mito, una amenaza, una reina demonio para algunos, y en un símbolo de resistencia para otros. Porque lo que vino después, las alianzas impías, los sacrificios humanos, los pactos con esclavistas europeos para mantenerse en el poder, nos lleva a cuestionar hasta qué punto la libertad justifica la crueldad. Angola, siglo XVII. El reino de Ndongo vivía sumido en el caos.
Enfrentado al imperio portugués, debilitado por luchas internas y marcado por una constante amenaza de esclavización, cada decisión podía sellar el destino de miles. Fue en este escenario convulso donde Njinga se abrió paso, no como una figura decorativa, sino como una fuerza inevitable. Todo comenzó con el declive de su hermano, el rey Mbandi. Un líder débil, atormentado por la sombra de su hermana menor, quien desde joven había demostrado una habilidad superior para la política y la guerra. Mientras él intentaba contener la presión de los portugueses, firmando tratados humillantes y cediendo territorios, Njinga tejía alianzas en silencio, cultivando lealtades entre jefes tribales, esclavos liberados y mercenarios de frontera. La tensión entre los hermanos estalló cuando Mbandi, inseguro y paranoico, ordenó la ejecución del hijo de Njinga, temiendo que pudiera reclamar el trono. El niño, apenas un infante, fue arrojado al río Kwanza como advertencia. No habría sucesión fuera de la línea del rey, pero no contaban con que Njinga no necesitaba descendencia para reclamar el poder. Se necesitaba algo más: sangre, astucia y tiempo. Con el corazón endurecido por la pérdida, Njinga juró que su venganza no sería impulsiva. Fue paciente, fingió lealtad, se ofreció como emisaria ante los portugueses, ganando fama como hábil negociadora. En 1622, viajó a Luanda y firmó un tratado de paz que no solo buscaba la tregua, sino que la convirtió en un nombre respetado tanto por africanos como por europeos. Fue allí donde se bautizó como Ana de Sousa, adoptando el cristianismo como máscara diplomática, sin renunciar nunca a sus creencias tradicionales. Una jugada maestra, pero pronto descubrió que los portugueses no respetaban acuerdos firmados por mujeres, y menos aún por una mujer negra. El tratado fue ignorado, y la ocupación de Ndongo continuó. Entonces, Njinga dejó de lado los símbolos religiosos y recurrió a la guerra, a la sangre y al fuego. Cuando su hermano murió en circunstancias sospechosas, algunos dicen que se suicidó, otros que fue envenenado por orden de Njinga. Ella tomó el poder de forma inmediata, sin consultar a los nobles, sin esperar la aprobación de ningún consejo. La reacción fue feroz. La tradición dictaba que solo un hombre podía reinar. Njinga, decidida a romper cada regla que la limitara, tomó una decisión simbólica y brutal. Se proclamó Ngola, un título reservado solo para los varones. Para reafirmar su autoridad, comenzó a vestirse como hombre, llevar barba postiza y tomar múltiples esposas masculinas a los que obligaba a vestirse como mujeres. Era su forma de dejar claro que el poder no era cuestión de género, sino de control. Pero su reinado no era todavía seguro. Muchos clanes rivales, viendo una oportunidad, intentaron derrocarla. La nobleza tradicional, ofendida por su audacia, comenzó a conspirar contra ella. Y los portugueses, al ver que Njinga no era una marioneta, reanudaron la guerra. Atrapada entre enemigos internos y externos, Njinga tuvo que tomar una de las decisiones más brutales de su vida: eliminar a toda la élite que no se sometiera a ella. Organizó un banquete en Matamba, una celebración de unidad según la invitación. Allí, mientras los nobles bebían y comían, sus soldados, ocultos en las sombras del salón, aguardaban la señal. En cuestión de minutos, las puertas se cerraron, las armas se desenvainaron, y el salón se tiñó de rojo. Decenas de nobles fueron ejecutados al instante. Los que no murieron fueron marcados como esclavos. Nadie volvió a hablar de ilegítima tras esa noche. Este baño de sangre consolidó su poder, pero también desató una ola de terror en toda la región. Los reinos vecinos comenzaron a verla como una amenaza mayor que los propios colonizadores. Njinga no solo había matado para reinar, había redefinido lo que significaba gobernar en un mundo que no la quería en el trono. Desde entonces, su reinado se convirtió en una sucesión de pactos cambiantes, campañas militares brutales y actos que bordeaban la locura.
Formó alianzas temporales con los portugueses, luego los traicionó. Pactó con holandeses, les entregó esclavos a cambio de armas y después los expulsó. Algunos aseguran que llegó a realizar sacrificios humanos como rituales de poder y que consultaba con sacerdotes tradicionales antes de cada batalla, exigiendo incluso ofrendas de sangre para asegurar la victoria. Pero todo eso fue solo el inicio, porque los actos más atroces de Njinga aún estaban por llegar. Crímenes que incluyeron torturas públicas, traiciones a sangre fría y decisiones que destruyeron pueblos enteros para salvar su trono por unos años más. Njinga no gobernó para complacer a la historia, gobernó para sobrevivir. Y en esa supervivencia, borró cualquier límite entre la estrategia y la barbarie. Cada paso que dio en su reinado estuvo marcado por una mezcla calculada de diplomacia, guerra y terror. Pero fue en el uso del miedo donde ella alcanzó su verdadera maestría. Uno de sus primeros actos como reina consolidada fue la reestructuración completa del reino de Matamba, que convirtió en su base de poder tras perder el control de Ndongo a manos de los portugueses. Este nuevo reino sería moldeado a su imagen, militarizado, feroz y, sobre todo, obediente. Para lograrlo, Njinga instauró un régimen de castigos atroces contra cualquier forma de deslealtad. Las crónicas más oscuras relatan su uso de la tortura pública como espectáculo. Traidores, desertores e incluso jefes locales que dudaban en rendirle tributo eran exhibidos en plazas abiertas, donde se les desmembraba lentamente mientras se ofrecían danzas rituales alrededor de sus cuerpos. No se trataba solo de castigar, sino de enviar un mensaje. El poder no se negocia, se impone. Pero quizá uno de los actos más siniestros de Njinga fue el destino que reservó para las mujeres del linaje rival de Ndongo, aquellas que aún conservaban pretensiones al trono. En lugar de ejecutarlas directamente, Njinga ordenó que fueran entregadas como ofrendas a sus tropas más leales. Las mujeres eran violadas, marcadas a fuego con símbolos de la reina y luego ejecutadas en ceremonias secretas. Aquello no solo eliminaba enemigos, sino que creaba un círculo de fidelidad basado en el horror compartido. La reina también comenzó a reclutar esclavos como soldados, con una condición escalofriante: la libertad solo se alcanzaba matando enemigos en combate. Para Njinga, la vida humana era un instrumento más del poder. Esta táctica convirtió sus ejércitos en hordas desesperadas, capaces de atrocidades indescriptibles con tal de ganarse un lugar junto a ella. En uno de sus ataques más despiadados, Njinga arrasó una aldea entera aliada a los portugueses. No dejó piedra sobre piedra. Todos los adultos fueron ejecutados. A los niños se les perdonó la vida, pero solo para ser criados como soldados personales de la reina, bajo un entrenamiento tan violento que los relatos los describen como animales domesticados para matar. Estos niños, conocidos como los perros de Matamba, se convertirían en la guardia más temida del continente. Se decía que sus gritos en batalla eran más aterradores que los tambores de guerra. Y mientras todo esto ocurría, Njinga mantenía una fachada diplomática con Europa. Recibía emisarios con sonrisas, ofrecía vino importado y hablaba en perfecto portugués. Algunos embajadores escribieron sobre ella como una mujer inteligente, refinada y cristiana devota. Pero bastaba que los invitados se fueran para que el palacio de Matamba se convirtiera en un centro de ejecuciones y rituales de invocación, donde chamanes ofrecían sangre a los ancestros para asegurar la longevidad de la reina. Un caso particularmente infame ocurrió cuando uno de sus consejeros intentó desertar y aliarse con los portugueses. Njinga no solo lo capturó, sino que lo hizo hervir vivo en aceite frente a todo su consejo. Luego, obligó a los miembros del consejo a mojar sus manos en el aceite para jurar fidelidad. Si alguno se negaba, moriría al instante. Nadie se negó. A medida que avanzaban los años, el trono de Njinga se volvió más seguro, pero también más sangriento. La reina desarrolló una obsesión enfermiza por controlar cada detalle de su gobierno.
se disfrazaba por las noches y recorría sus pueblos en secreto, escuchando rumores, espiando a sus propios soldados, ejecutando en silencio a quienes hablaban mal de ella. Algunos historiadores aseguran que llegó a practicar canibalismo ritual en momentos de guerra, consumiendo trozos de los corazones de enemigos capturados como forma de absorber su valentía. Aunque esta acusación nunca fue probada, el hecho de que surgiera refleja el terror que inspiraba su figura, incluso siglos después de su muerte. Y mientras Njinga se convertía en una diosa del poder absoluto, sus enemigos caían uno a uno. Reyes vecinos fueron asesinados en circunstancias misteriosas, algunos envenenados, otros ejecutados por hombres que después se refugiaban en Matamba y eran bien recibidos por la reina. Nadie sabía de qué lado estaría Njinga al día siguiente. Ella podía ser aliada o verduga. Dependía del viento y de su voluntad. A estas alturas del reinado de Njinga, el terror ya no era una herramienta, era el idioma oficial de Matamba. Pero lo más desconcertante de su gobierno no fue solo la brutalidad con la que ejecutaba a sus enemigos, sino la frialdad con la que traicionaba a sus aliados. Nadie estaba a salvo, ni siquiera quienes le ofrecieron su confianza más absoluta. Uno de los episodios más oscuros en la política de Njinga fue su traición a las comunidades de esclavos refugiados que la seguían. En sus primeras campañas, ella se había presentado como libertadora, la gran enemiga del colonialismo portugués. Muchos esclavos fugitivos vieron en ella a una salvadora, una figura casi divina que los protegería de las cadenas, y durante años lucharon a su lado. Murieron por ella, mataron por ella. Pero cuando el poder comenzó a flaquear y los portugueses amenazaban con aplastarla, Njinga negoció una tregua impensable. Entregó cientos de esos mismos esclavos a cambio de armas, pólvora y el reconocimiento oficial de su reino. Según documentos portugueses del siglo XVII, Njinga vendió a su propia gente con la misma frialdad con la que ofrecía banquetes. La reina que decía luchar contra la esclavitud se convirtió en una traficante de almas, y no lo hizo una sola vez. A lo largo de su reinado, Njinga firmó y rompió más de una docena de pactos con europeos, con los portugueses, con los holandeses, con comerciantes brasileños. A todos les ofreció lo mismo: recursos, esclavos, rutas de comercio. A todos los traicionó cuando le convenía. Incluso llegó a enviar espías disfrazados de clérigos a Luanda para infiltrar la administración colonial y desestabilizarla desde dentro. Uno de los casos más brutales fue su alianza con los holandeses en 1641. Estos, enemigos acérrimos de Portugal, le ofrecieron apoyo militar y logístico para recuperar Ndongo. Njinga aceptó, prometió fidelidad, juró lealtad a los Países Bajos y apenas logró retomar territorios estratégicos, abandonó a sus aliados y retomó las negociaciones secretas con los portugueses. Los holandeses fueron emboscados, masacrados en las selvas que ella conocía mejor que nadie. A los que sobrevivieron, Njinga los vendió como esclavos a los mismos portugueses a los que supuestamente combatía. Sus propios generales comenzaron a temer por sus vidas. No había lógica ni patrón en sus decisiones. Hoy un aliado, mañana un traidor. Hoy elogiaba la valentía de un jefe tribal, mañana lo acusaba de conspiración y lo hacía ejecutar en público, con serpientes vivas metidas por la boca como castigo ejemplar. El reino era un campo minado, y la única que conocía el mapa era Njinga. A nivel religioso, la confusión no era menor. Mientras en Luanda se la conocía como Ana de Sousa, cristiana fervorosa, en Matamba Njinga lideraba rituales ancestrales, ordenaba sacrificios y veneraba a los espíritus del bosque. Las conversiones al cristianismo eran promovidas por ella, solo si servían a sus fines diplomáticos. A sus sacerdotes tradicionales nunca les quitó poder. De hecho, algunos historiadores aseguran que consultaba a sus adivinos antes de cada movimiento militar, e incluso se realizaban ofrendas humanas para ver el futuro en la sangre.
En otro evento aterrador, Njinga mandó ejecutar a su hermana Kifunji por sospechar que conspiraba con un jefe rival. Pero no fue una ejecución común. Njinga la envenenó lentamente durante semanas, haciéndola desfallecer poco a poco. Cada día enviaba a un emisario para observar su sufrimiento y documentarlo. Cuando finalmente murió, ordenó disecar su cuerpo y exhibirlo durante un festival como advertencia para cualquiera que osara desafiarla. Sin embargo, lo más macabro llegó con la instauración de una élite de fieles guerreros, sus hombres esposos, a los que Njinga exigía una obediencia absoluta. Estos guerreros, en su mayoría esclavos elevados al poder por su lealtad, eran obligados a vestir ropa femenina y vivir como siervos sexuales de la reina. El castigo por cualquier desobediencia era simple: decapitación, a veces tras semanas de mutilaciones. Njinga no los veía como personas. Eran herramientas, símbolos vivientes de su supremacía absoluta. Y así, paso a paso, la reina que había sido símbolo de liberación se transformó en una monarca temida incluso por sus más cercanos. Gobernó con un estilo que mezclaba espionaje, violencia sagrada y un maquiavelismo enfermizo. Su palacio era un laberinto donde la lealtad se premiaba con privilegios y la duda con una muerte creativa. Con cada año que pasaba, el reino de Njinga se sostenía menos por alianzas políticas y más por una red de miedo, superstición y muerte. Ya no bastaban los ejércitos o las armas. Njinga se refugiaba en la magia, en la manipulación de símbolos ancestrales, en una obsesión ritualista por mantenerse en el trono. Cueste lo que cueste, la reina, que para entonces superaba los 50 años, una edad avanzada para los estándares de la época y del continente africano en guerra, comenzó a cambiar. A su alrededor se multiplicaban los susurros de rebelión. Algunas tribus aliadas abandonaban el pacto silencioso que las unía a Matamba. Los esclavos que formaban la espina dorsal de su ejército empezaban a cuestionar por qué seguían luchando bajo una mujer que prometía libertad y vendía cuerpos. Y dentro de su propia corte, las miradas eran cada vez más cortas y las puñaladas más largas. En este ambiente enrarecido, Njinga tomó un rumbo aún más oscuro. Se convirtió en sacerdotisa principal de su propio culto. Su palacio fue transformado en un templo vivo, donde el poder se representaba con sangre. Se dice que una habitación completa estaba dedicada a rituales nocturnos, donde los prisioneros eran sacrificados no solo como castigo, sino como ofrenda directa a los antepasados. Cada luna nueva, Njinga celebraba un rito en el que bebía la sangre de un enemigo ejecutado ese mes. Lo hacía rodeada por sus consejeros, chamanes y esposos masculinos, quienes cantaban letanías en honor a los dioses antiguos, mientras el tambor retumbaba como un latido de guerra. Y mientras el culto crecía, su gobierno se volvía más errático. Mandaba construir estatuas de sí misma por todo el reino. Ordenaba a los niños que aprendieran su historia desde la infancia, no como la de una reina, sino como la de una semidiosa enviada por los ancestros para liberar y dominar a su pueblo. Mandó grabar sus victorias en las paredes del palacio con símbolos mágicos, asegurando que nadie pudiera olvidarla jamás, ni siquiera después de la muerte. Uno de los episodios más desconcertantes fue su intento de eliminar la línea de sangre rival completamente. Ordenó la cacería sistemática de todos los descendientes vivos del antiguo clan Ngola, su propia familia extendida. Durante un año, sus soldados recorrieron el territorio, ejecutando a niños, ancianos, madres y tíos lejanos. Algunos fueron colgados de árboles, a otros se les arrancaban los ojos y se les enviaba de vuelta a sus aldeas como advertencia. Esta masacre fue tan brutal que incluso algunos aliados europeos comenzaron a cuestionar si podían seguir justificando su trato con ella. Y en medio de esa oscuridad, Njinga fue perdiendo algo más que aliados. Perdió la salud. La reina empezó a sufrir de pesadillas tan violentas que algunos escribas hablan de gritos inhumanos saliendo de su cámara. Se rodeó de brujos que dormían bajo su cama.
protegiéndola de los muertos que no aceptaban el descanso. Se cuenta que en sus últimos años, Njinga ya no hablaba con humanos, sino con espíritus, y que solo aceptaba consejos que vinieran a través del humo de los rituales nocturnos. Pero incluso en la decadencia, no perdió la crueldad. Un grupo de soldados desertores fue capturado mientras intentaba huir al norte. Njinga los hizo enterrar vivos, con solo la cabeza fuera de la tierra. Luego, obligó a sus propios hijos soldados, los llamados perros de Matamba, a practicar tiro con lanzas sobre ellos. El castigo no fue solo una lección para los demás. Fue un acto de placer ritualizado para la reina. Y sin embargo, algo más estaba cambiando. Quizás por la edad o por el temor a la muerte, Njinga empezó a preparar una última maniobra para asegurar su legado. En un giro inesperado, retomó su fachada cristiana. Comenzó a recibir a misioneros católicos nuevamente, restauró iglesias destruidas, se confesó, se hizo comulgar. El mundo europeo quedó desconcertado. ¿Acaso la reina bruja se había convertido? La verdad era más compleja. Algunos interpretan este gesto como un acto final de diplomacia, un intento de lavar su imagen para negociar la paz y asegurar la sucesión de su dinastía. Otros creen que era un movimiento desesperado, una jugada a dos bandas para conseguir apoyo militar en sus últimos años. Y hay quienes dicen que Njinga, profundamente supersticiosa, temía que su alma se perdiera para siempre si no se reconciliaba con algún dios antes de morir. Pero a pesar de estos gestos tardíos, el daño ya estaba hecho. Su reino, agotado por décadas de guerra y terror, comenzaba a desmoronarse. Su autoridad seguía imponiéndose con el puño, pero el respeto se había convertido en puro miedo. La gente la obedecía y la maldecía en secreto. La reina que había surgido desde la esclavitud hasta el trono, que desafió imperios, que decapitó a nobles y vendió a quienes la llamaban madre, estaba por enfrentar lo único que no podía controlar: la vejez y el olvido. Durante más de 4 décadas, Njinga había logrado lo que parecía imposible: sobrevivir, dominar y aterrorizar. Había combatido a colonizadores, traicionado imperios, instaurado un régimen de sangre en Matamba y se había coronado a sí misma como un mito viviente. Pero toda leyenda tiene su ocaso, y el de Njinga no fue menos oscuro que su reinado. A mediados del siglo XVII, el escenario político de África Occidental comenzó a cambiar drásticamente. Los portugueses consolidaban sus rutas de comercio y esclavitud en Angola. Los holandeses perdían influencia. Los pueblos vecinos se reorganizaban tras décadas de conflicto. Y el temor que una vez protegió a Njinga comenzó a diluirse en el tiempo, como un veneno que deja de hacer efecto. En su intento desesperado por perpetuar su gobierno, Njinga había quemado todos los puentes. Los clanes locales que una vez la apoyaron ahora estaban agotados. Las alianzas con europeos habían sido utilizadas y traicionadas tantas veces que ya nadie confiaba en sus promesas. Y su reino, devastado por guerras internas, rituales de muerte y campañas interminables, se encontraba al borde del colapso económico y espiritual. El pueblo de Matamba vivía en un estado constante de vigilancia. Se prohibía hablar mal de la reina, incluso en susurros. Las cosechas comenzaron a fallar y los chamanes, antes instrumentos de su poder, ahora la acusaban a ella de perturbar el equilibrio ancestral. Había derramado demasiada sangre. Incluso los dioses, decían algunos, la estaban abandonando. Njinga, envejecida, debilitada físicamente, pero aún aferrada al poder con uñas de hierro, intentó crear una transición suave para asegurar que su legado continuara. Adoptó a una sobrina como hija y heredera oficial del trono. Esta joven, entrenada desde niña en la estrategia, la guerra y los rituales, fue presentada ante el consejo como la nueva Njinga, una reencarnación viva de su poder, pero el daño ya estaba hecho.
Las nuevas generaciones no la recordaban como la heroína que enfrentó a los colonizadores, sino como la bruja que había gobernado con látigo, espada y fuego. Su imagen se había desgastado. Lo que antes era reverencia, se transformó en odio silente. Y aunque no hubo una revuelta abierta, el desmoronamiento de su autoridad fue tan implacable como invisible. En 1663, Njinga murió en su cama, rodeada por sus esposos silenciosos, sus sacerdotes temerosos, y los susurros de quienes esperaban que su espíritu al fin los dejara libres. Su muerte no fue violenta, pero sí inquietante. Las crónicas describen que, en sus últimos días, deliraba con los fantasmas de los que había matado. Aullaba por las noches, llamando a su hermana asesinada, a sus enemigos muertos, a los esclavos vendidos. Su agonía duró días, y muchos creyeron que era el juicio de los dioses, vengando cada gota de sangre derramada. Tras su muerte, su sobrina asumió el trono, pero el reino no volvería a ser el mismo. Sin la figura de hierro de Njinga, Matamba comenzó un lento pero inevitable proceso de desintegración. Las tensiones étnicas reaparecieron. Las antiguas familias nobles, perseguidas durante años, recuperaron poder y exigieron reformas. Y lo más grave, los portugueses, sin la amenaza de Njinga, avanzaron con fuerza renovada. Matamba fue absorbida gradualmente por la influencia colonial. Las rutas de esclavos se multiplicaron, las tierras se fragmentaron, y el recuerdo de Njinga, lejos de desaparecer, se transformó en una leyenda contradictoria. Para unos, una heroína antiimperialista, para otros, una tirana sedienta de poder. Pero el juicio histórico no fue inmediato. Durante siglos, su nombre permaneció en el margen de los documentos coloniales, reducido a notas de asombro o advertencia. Fue la reina salvaje, la monarca hereje, la sacerdotisa del terror. Solo en el siglo XX, su figura comenzó a ser revisitada con una mirada más compleja, reconociendo tanto su resistencia frente al imperialismo como la brutalidad de sus métodos. El legado de Njinga es uno de los más perturbadores de la historia africana. Una esclava que venció a imperios, una mujer que gobernó con inteligencia y violencia, y una reina que, en su afán por no volver a ser dominada, terminó dominando a su pueblo con el mismo látigo que una vez la azotó a ella. Y así, cuando el polvo de los años cubrió su tumba y el fuego del miedo se extinguió, quedó solo la pregunta que aún divide a historiadores y pueblos. ¿Fue Njinga una liberadora o una déspota disfrazada de redentora? Njinga de Angola fue mucho más que una reina. Fue un enigma viviente, una mujer moldeada por la violencia que eligió gobernar con ella. Su historia no cabe en categorías simples. Fue esclava y soberana, víctima y verdugo, símbolo de resistencia y emblema del terror. ¿Puede un ser humano sobrevivir a la brutalidad sin convertirse en reflejo de ella? Durante su vida, Njinga burló a potencias europeas, manipuló alianzas con brillantez y desafió las reglas de un mundo hecho para hombres. Pero su poder estuvo cimentado sobre traición, sangre y sacrificios humanos. Y ese precio, aunque sirvió para mantenerla en el trono, terminó quebrando las raíces de su propio reino. Hoy, hay estatuas que la honran como heroína nacional en Angola. Se celebran sus estrategias militares, su inteligencia política, su desafío al colonialismo. Pero las voces de sus víctimas también resuenan en la memoria colectiva, recordando que el camino hacia la gloria puede estar manchado con el sufrimiento de los inocentes. Y entonces, queda la pregunta final. ¿Puede una mujer que vendió esclavos, ejecutó a su familia y sacrificó a su pueblo ser recordada como símbolo de libertad? O peor aún, ¿es posible que, en este mundo, la libertad solo se obtenga cuando alguien más pierde la suya? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la historia de Njinga no solo habla de África, de reinos o conquistas, habla del alma humana y de lo que estamos dispuestos a hacer o aceptar para sobrevivir.